Hola, ¿cómo les va? Hoy toca hablar de hueso esfenoides, un hueso bastante complejo que siempre molesta su lectura a los estudiantes de los primeros años de las carreras de las ciencias de la salud, pero que van a ver que cuando lo estudiamos apropiadamente y tenemos un resumen teórico y gráfico, nos resulta mucho más sencillo. Bien, acá tenemos al hueso esfenoides, que es un hueso impar, que ocupa la parte anterior y media de la base del cráneo, aquí pintado en color rojo, y que algunos anatomistas lo han unido en su descripción al occipital, con el nombre de hueso basilar o hueso esfeno-occipital. Y uno se pregunta, ¿pero por qué algunos anatomistas hacen eso? Porque la osificación que tienen estos dos huesos está en íntima relación y para poder separarlos hay que utilizar una sierra. ¿Bien? Listo. Este hueso es el hueso llave del cráneo y es un hueso bastante travieso, o si quieren ponerlo así, el más popular de la base del cráneo, ya que todos quieren estar en contacto con él. El frontal, el etmoides, el temporal, los dos parietales, el occipital e incluso va a estar en contacto con el hueso palatino, que es un hueso de la cara. ¿Sí? Bien. Para su estudio se ha decidido darle 4 partes o porciones al hueso esfenoides. Acá vemos un esfenoides visto desde atrás y vemos que está formado por un cuerpo en la parte central que tiene forma cuadrilátera, del cual se desprenden hacia arriba las alas menores o apófisis de ingracias, a los lados se desprenden las alas mayores y hacia abajo 2 patitas que son las apófisis pterigoides. Vamos a pasar a describir cada una de estas partes. Iniciamos con el cuerpo. Aquí vemos un esfenoides visto desde arriba, por lo tanto debemos señalar que donde está el cursor es anterior y esto es posterior. Bien, el cuerpo va a estar dividido en 3 partes. Una parte anterior, una parte media y una parte posterior. En la parte anterior encontramos el yugo esfenoidal, que es una lámina cuadrilátera de hueso. Detrás de esta, el limbo esfenoidal. A los lados, el surco de la circunvolución recta del frontal. Y un poquito más por fuera, el surco de los tractos olfatorios. 4 estructuras en la parte anterior del cuerpo del esfenoides visto desde arriba. En la parte media encontramos el surco prequiasmático, también llamado canal óptico, que va a terminar en sus 2 laterales en los conductos ópticos. ¿Qué pasa por los conductos ópticos? El nervio óptico, que es el segundo par craneal, y la arteria oftálmica. Bien. Ahora, detrás de esto encontramos la fosa hipofisiaria o silla turca, estructura que siempre nos preguntan, ¿sí? Y debemos saber qué descansa en la silla turca. En la silla turca va a estar ubicada la glándula hipófisis o pituitaria. Bien, para terminar de describir el cuerpo del esfenoides visto desde su cara superior, nos falta hablar de una lámina cuadrilátera, ahí pintada en color amarillo, que es el dorso de la silla turca o lámina cuadrilátera, que si nos damos cuenta, sus vértices, las puntas, son bien puntiagudas y van a delimitar hacia atrás la silla turca y se conocen con el nombre de apófisis clinoides posteriores. Que junto con las apófisis clinoides anteriores, que vamos a ver en algunas diapositivas más adelante, van a terminar de delimitar la silla turca. Bien, ahora vemos al esfenoides visto desde adelante. ¿Qué estructuras podemos ver en el cuerpo del esfenoides, en esta región, visto desde adelante? En la línea media, la cresta esfenoidal, que va a articular con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Hacia afuera los senos esfenoidales y un poquito más hacia afuera las hemiceldillas esfenoidales, que en un cráneo articulado más las hemiceldillas etmoidales terminan de delimitar las celdillas etmoidales posteriores. Bien, si lo vemos desde abajo,
hay una estructura que debe llamarnos la atención, que es el pico esfenoidal, pero en esta imagen no vemos nada de ese famoso pico esfenoidal, razón por la cual acudimos a esta imagen, a un esfenoides visto desde atrás, y podemos ubicar acá una estructura puntiaguda, que es el pico esfenoidal, ahí pintado en azul. Bien. Vemos al cuerpo del esfenoides visto desde lateral, y la principal estructura que debemos saber es el surco carotídeo. Se llama así porque está recorrido por la arteria carótida interna. Para recordar, vemos una imagen de la base del cráneo y prestamos atención a esta arteria, que es la arteria carótida interna, que si recordamos algo de temporal, la arteria carótida interna, que es exocraneal, entra al cráneo por el orificio externo del conducto carotídeo, situado en el peñasco del temporal, atraviesa este peñasco y sale por el orificio interno del conducto carotídeo, junto con el plexo simpático carotídeo interno y el plexo venoso carotídeo, y vean cómo esta arteria, al salir de la porción petrosa del temporal, va a ir a alojarse a ambos lados del cuerpo del esfenoides, en el surco carotídeo. Aquí podemos ver la silla turca. Bien, alas menores del esfenoides. Las alas menores son dos, una derecha y una izquierda. Acá vemos un esfenoides visto desde arriba, que va a estar engarzado al cuerpo del esfenoides mediante dos patitas, una patita o raíz antero superior y otra postero superior. ¿Sí? Bien. Y van a delimitar los conductos ópticos. ¿Qué pasa? El segundo par craneal o nervio óptico y la arteria oftálmica. Lo que nos interesa de este hueso o de esta parte es que el borde posterior en el vivo va a estar ocupado por el seno esfenoparietal de Breschet, ¿sí? Y este borde posterior hacia adentro se hace más gruesito y termina en un vértice, y eso va a llamarse apófisis clinoides anteriores, que junto con las apófisis clinoides posteriores, que dependían del dorso de la silla turca, terminan de delimitar la silla turca. Bien, las alas mayores. Para el estudio de las alas mayores debemos entender que comprenden 3 caras y 4 bordes. Entonces vamos a empezar a hablar de las primeras 3 caras que presenta el esferoides, las alas mayores de este hueso. Para entender la primera cara, vemos una vista superior de las alas mayores, y acá vemos su primera cara, que es la cara cerebral, o antes conocida solo como cara posterior, que va a estar en contacto con el encéfalo. Bien, vemos el esfenoides, las alas del esfenoides visto desde adelante, y marcamos la siguiente cara, que es la cara orbitaria, llamada así porque va a formar parte de los límites de la cavidad orbitaria u órbita. Bien, y para terminar, vemos su tercera cara, que esta cara es externa. Acá vemos un esfenoides visto de lateral y también desde abajo, y esta cara externa va a estar dividida por la cresta infratemporal o cresta esfenotemporal en 2 porciones. Una cara temporal, que es superior, y una cara infratemporal o cigomática. Bien, ahora pasamos a hablar de los bordes que presenta el ala mayor del esfenoides. Y aquí los marcamos. Presenta un borde anterior o cigomático, que va a articular con el hueso malar o cigomático, un hueso de la cara. Un borde superior, ¿sí?, que también se llama borde frontal y parietal, porque hacia adelante articula con el hueso frontal y hacia atrás con el parietal. Y un borde escamoso posterior, ya que va a estar en contacto con la escama del temporal. Nos falta un borde. Para ver el borde medial tenemos que recurrir a esta imagen, que es un esfenoides visto desde arriba y de atrás, es una vista postero-superior, y aquí marcamos el borde medial. Este borde es el más importante, ya que los docentes de anatomía siempre molestamos con lo mismo y preguntamos siempre: ¿qué orificios se encuentran en el borde medial del ala mayor del esfenoides? Y aquí está la respuesta. Primero,
la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, que está comprendida entre el borde posterior del ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. ¿Qué pasa por la fisura orbitaria superior? Va a pasar el tercer par craneal, conocido como motor ocular común u oculomotor, el cuarto, que es el patético troclear, la primera rama del trigémino, que es el oftálmico de Willis, con sus 3 terminales, que son el nervio frontal, lagrimal y nasociliar. También pasa el sexto par craneal, también conocido como motor ocular externo o abducens, la raíz simpática del ganglio ciliar y la vena oftálmica. Detrás de este encontramos el foramen redondo o agujero redondo mayor, por donde va a pasar la segunda rama de bifurcación del nervio trigémino, que es el nervio maxilar. Por detrás de este encontramos el foramen oval, que va a dar paso a la tercera rama de bifurcación del trigémino, que es el nervio mandibular, acompañado por la arteria meninge accesoria y la vena del foramen oval. Bien, detrás de este encontramos el foramen espinoso, también llamado agujero redondo menor o agujero espinoso, por donde va a pasar la arteria meningea media, la vena meningea media y el ramo meningeo del nervio mandibular. Perdón si me trabo, chicos. Ahora, un poco por dentro y por arriba del foramen oval encontramos el foramen venoso de Vesalio, que simplemente va a dar paso a una vena emisaria, y por dentro del foramen espinoso, ahí marcado, vemos el foramen petroso o foramen innominado de Arnold, por el cual va a pasar el nervio petroso menor, rama del nervio facial. Esto hay que aprenderlo de memoria, y para saber qué estructuras pasan, ustedes vuelven a repetir el video, le ponen pausa y van a ir escuchando cuáles son las estructuras que pasan por estos orificios. Bien, decimos que el borde escamoso y el borde medial, ¿sí?, aquí marcado este borde posterior y el borde medial, al unirse van a formar una estructura que es la espina del esfenoides. Si se les pregunta cómo se forma la espina del esfenoides, ustedes responden por la unión del borde escamoso y el borde medial del ala mayor del esfenoides. Bien, pasamos a la última parte, que son las apófisis pterigoides, que son 2 patitas que se desprenden de la cara inferior y lateral del cuerpo del esfenoides, y aquí vemos un esfenoides visto desde adelante y acá uno desde atrás, y vamos a marcar lo siguiente. Las apófisis pterigoides están formadas por 2 láminas o 2 alas, que son un ala interna y un ala externa, aquí vistas desde adelante, y aquí lo mismo visto desde atrás, el ala interna y el ala externa. Si nos damos cuenta, en el inicio de las apófisis pterigoides van a estar engarzadas al cuerpo del esfenoides mediante 2 raíces, una raíz interna y una raíz externa, aquí lo mismo, y van a delimitar un conducto, que aquí se los marco, que es el conducto pterigoideo, antes llamado conducto vidiano, ya que va a dar paso al nervio vidiano. Cuando hablemos del nervio facial, lo vamos a entender mucho mejor, ya que es un nervio bastante importante. Bien, describimos la lámina medial. Esta lámina, en varios textos es bastante difícil de entenderlo, pero aquí vamos a terminar de redondear lo que hemos leído. En la lámina medial, en la parte superior, vamos a encontrar estas 2 estructuras puntiagudas, que son las apófisis vaginales, que van a delimitar conductos. Para entender estos conductos, nos vamos a prestar un hueso de la cara, que es el vómer en azul, y las apófisis esfenoidales de los huesos palatinos, ahí marcadas en plomo. Podemos darnos cuenta que se delimitan 3 orificios, uno central y 2 a cada lado, y vamos a poner sus nombres. El primer orificio es el conducto esfenovomeriano mediano.
este que acá les marco con el cursor, el esfenobomeriano mediano, delimitado por el pico esfenoidal hacia arriba que habíamos visto en la cara inferior del cuerpo del esfenoides y el borde superior del vómer. Vean cómo nunca entran en contacto y se forma este conducto. Por fuera de este tenemos el conducto vómero-vaginal, ¿sí? Que va a estar delimitado por la apófisis vaginal del esfenoides y las alas del vómer. Muy bien. Y ahora tenemos el conducto palato-vaginal, o antes conocido como pterigo palatino, que está delimitado entre la cara inferior de la apófisis vaginal del esfenoides y la apófisis esfenoidal del palatino. Si no lo entendían, ahora lo pueden ver, porque en algunos o en la mayoría de los textos no nos muestran estos conductos. Sí los nombran, pero nos lo dejan a nuestra imaginación. Pero acá ya lo ven. Siguiente estructura es el gancho de la apófisis pterigoides. Si nos fijamos, la lámina medial de la pterigoides desciende un poquitito más que la lámina lateral y se curva y termina en el gancho de la apófisis pterigoides, donde se refleja el tendón del músculo tensor del velo del paladar, o también conocido como periestafilino externo. Muy bien. También encontramos hacia arriba, un poquito por fuera de la apófisis vaginal, esta estructura marcada en rosa, que es la incisura de la trompa auditiva, para que pase por ahí la trompa de Eustaquio. Aquí marcamos la lámina lateral, de nuevo, la lámina lateral, que la parte más importante de esta es que en su borde posterior presenta una espina, que es la apófisis pterigoespinosa o espina de Sibillini, donde se va a insertar el ligamento pterigoespinoso. Bien. Ahora, aquí marcamos la fosa pterigoidea y tenemos que entender. Vamos un poco atrás. La lámina medial y la lámina lateral de la apófisis pterigoides en la cara posterior, en esta vista posterior, están separadas por una fosa que es la fosa pterigoidea. En cambio, adelante, la lámina medial y la lámina lateral están unidas por un borde anterior bastante grueso. ¿Sí? Bien. Lo importante de la fosa pterigoidea es que su extremo más superior va a recibir otro nombre, que es la fosa escafoidea. Si ustedes se preguntan y leen qué es la fosa escafoidea, les damos la respuesta. La fosa escafoidea es la parte más superior de la fosa pterigoidea. Y es importante porque ahí se inserta el músculo tensor del velo del paladar, o también conocido como periestafilino externo. Bien. Vemos ahora el esfenoides desde adelante. Las apófisis pterigoides decíamos que tenía un borde anterior que se van a separar hacia abajo tanto la lámina medial y la lámina lateral y van a delimitar la escotadura pterigoidea. Importante porque va a recibir a la apófisis piramidal del hueso palatino. Aquí adelante estaría el palatino con su porción vertical, aquí la apófisis piramidal y aquí, terminando de delimitar las coanas, la lámina horizontal del palatino. Que cuando veamos palatino lo vamos a entender. Muy bien, espero se haya entendido, chicos. Espero todo haya terminado de quedar claro y puedan estudiarlo, ¿sí? No olviden suscribirse al canal, dejen sus comentarios para que podamos saber si les ha gustado y al mismo tiempo saber qué otros temas son los que quisieran que toque, ¿sí? Para que los subamos lo más pronto posible. Y si les gusta el video, obviamente compártanlo con sus amigos para que aquellos estudiantes que llevan anatomía dejen el sufrimiento a un lado y con esto tengan todo asegurado. ¿Sí? Esta es una ayuda para todos ustedes para que puedan rendir bien en sus exámenes y anatomía es una materia bastante hermosa. ¿Sí? Bien. Entonces los dejo y nos vemos el próximo viernes. Recuerden que todos los viernes vamos a estar subiendo videos y nada, los dejo hasta la próxima.